Me alegro de poderme reunir nuevamente con ustedes. ¿Todos me ven en pantalla? Hola. Sí, doctor. Sí, Bien. sí. Bueno, siguiendo la modalidad de encuentros virtuales debido a la pandemia que nos está afectando ahora más que nunca, es que este teórico justamente lo damos en esta modalidad. Teníamos la esperanza de poder reanudar la actividad presencial, pero bueno, esto parece que por el momento no va a ser posible. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Rodolfo Soni, soy docente de la Cátedra de Ginecología de la UEM y me desempeño en el Centro de Salud 16 del área de Guaymallén como médico ginecobstetra. Algunos de ustedes ya han comenzado a hacer alguna rotación con todas las limitaciones que exige el protocolo, pero bueno, si los encuentros van a continuar por esta modalidad, seguramente nos vamos a reunir muchas veces. Si les parece, podemos dar inicio a la clase o esperamos un poquito más. Sí, doctor. Sí. Bien, sí, tenemos más de 50 personas conectadas. Bien, bueno, vamos a presentar. Bien, ¿están viendo todos la pantalla? Sí, doctor. Bien, vamos a ampliar. Bueno, el motivo de esta reunión es tratar el tema de la patología del primer trimestre del embarazo, que es un tema sumamente, digamos, extenso, porque incluye una serie de temas que los voy a intentar resumir para darles las pautas más importantes desde el punto de vista teórico, para que ustedes tengan esta clase como una especie de guía para que, como siempre, todo lo que se da en teóricos se pueda ampliar en la bibliografía. En el consultorio de ginecología, toda mujer que esté en edad reproductiva y que acuda a la consulta por presentar metrorragia, dolor, y sabemos que incluso que esta paciente no usa ningún método anticonceptivo o aún usándolo puede no hacerlo de manera correcta, tenemos la obligación de pensar de que está embarazada. Por lo tanto, esta patología, que se da muy frecuentemente en la edad reproductiva, siempre tiene que estar presente en nuestra manera de encarar la consulta. Ustedes van a ver todas estas patologías, el aborto, el cuadro clínico del huevo muerto y retenido, el embarazo ectópico, la enfermedad trofoblástica gestacional, que a su vez se divide en la mole datiforme y la neoplasia trofoblástica gestacional, son los temas que a mí me interesa que hoy podamos conversar. Vamos a iniciar el tema del aborto, pero lo vamos a encarar no desde el punto de vista legal, no desde el punto de vista del concepto de la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino con un concepto, digamos, clínico-científico. Ustedes saben que las etapas del embarazo se dividen en distintos periodos y dependiendo de esa edad gestacional va a ser el diagnóstico que nosotros tenemos. En todo el periodo evolutivo del embarazo, hasta las 20 semanas se considera aborto, entre las 20 y las 37 semanas estamos en el área del pretérmino y a partir de las 37 semanas en adelante ya estaríamos en el término. Antes hacía una subdivisión entre la semana 20 y la 27 parto inmaduro y de las 27 a las 37 parto pretérmino, ahora todo ese periodo es parto pretérmino. Nosotros nos vamos a abocar a esta primera etapa, que es lo que justamente incluye la definición del aborto. Es la interrupción del embarazo con la expulsión del producto de la concepción antes de la viabilidad fetal.
o sea, antes de los 180 días de gestación. Es propiamente hasta las 20 semanas de gestación con un peso del producto de la concepción de menos de 500 gramos. Esta es la definición de aborto. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, doctor. Sí, Bien, doctor. continuamos. Y este concepto de viabilidad es muy importante tenerlo en cuenta, que es esta capacidad de poder desarrollarse, crecer y mantener una vida fuera del claustro materno. Y ese concepto de viabilidad va a tener que ver mucho también con la disponibilidad de recursos tecnológicos del área neonatal que reciba a ese niño. Porque no es lo mismo un hospital de alta complejidad con una unidad de neonatología de vanguardia que otros que no tienen esta posibilidad. Por lo tanto, esta viabilidad puede ser variable entre las 24 y 28 semanas de acuerdo al lugar en donde nosotros nos encontremos. ¿Qué tipos de abortos tenemos? El cuadro clínico puede ser espontáneo o la paciente puede inducir su aborto, o sea, esto es la inducción voluntaria. El aborto espontáneo tiene un porcentaje más o menos del 15 al 20% como episodio ocasional y el aborto habitual o recurrente es un poco menor. Siempre acá nosotros tenemos que considerar los subregistros, que son esas pacientes que por ahí no llegaron a tener el diagnóstico a través de una prueba de embarazo y tienen un atraso menstrual, después tienen una menorragia y quizás ese aborto subclínico existió, pero no se advirtió. Por eso es este concepto de considerar los subregistros. La mayoría de estos abortos se dan en el primer trimestre y el hecho de que la paciente tenga 35 años o más, que desde el punto de vista obstétrico consideramos añosa, aumenta la frecuencia y también con el número de embarazos. Y hay una larga lista de causas que podrían desencadenar la patología. La mayoría de los abortos del primer trimestre, sobre todo cuando son pérdidas tempranas, tiene que ver con patologías genéticas del embrión, o sea, cromosomopatías. El 50% son huevos abortivos. Y también pueden haber anomalías morfogenéticas en el trofoblasto o en las membranas ovulares. Como causas andrológicas, los defectos que puedan haber en el espermatozoide, en comorbilidades como la diabetes, hipotiroidismo o agentes tóxicos. Y las causas maternas son realmente importantes porque son muchas. Las causas uterinas, por ejemplo, por malformaciones, hipoplasias, sinequias que puedan quedar después, por ejemplo, de algún legrado, incompetencia ísmico-cervical, pero esta ya es una patología de embarazos del segundo trimestre. La presencia de miomas que puedan crecer hacia la cavidad uterina y ocupar parte de su luz, pólipos, etc. Siempre ustedes ven que cuando hacemos control de embarazo chequeamos infecciones, porque tienen una participación muy importante en estas causas. La sífilis, la toxo, Chagas, brucelosis, distintas virosis como el citomegalovirus y el herpes. También pedimos como controles de rutina el perfil tiroideo, porque tanto el hiper como el hipotiroidismo como causa endocrina cumple un rol fundamental. La fase lútea inadecuada, cuadros de disfunción suprarrenal, causas metabólicas como la diabetes, inmunológicas, como cuadros de incompatibilidad ABO, el síndrome antifosfolipídico, las trombofilias, por ejemplo, y déficits nutricionales. Por supuesto que los traumatismos físicos, psíquicos y causas ambientales, como tabaco, alcohol, drogas y otras sustancias tóxicas, tienen una participación importante. ¿Y cómo vamos a clasificar esta patología? Hay distintas maneras de encararla. Puede ser según el momento evolutivo, según cómo es el mecanismo de producción, según el material que se ha eliminado, si se acompaña o no de un proceso infeccioso y de acuerdo a la edad gestacional. Esto lo vamos a explicar con un poquito más de detalle, pero podemos adelantar que el momento evolutivo va a hacer que el cuadro clínico se inicie como una amenaza de aborto hasta que se produce la expulsión del producto de la concepción.
¿Qué es el aborto en curso? Hay autores que citan esto como aborto inevitable o inminente, pero ahora vamos a explicar la evolución de amenaza de aborto y aborto en curso, que es lo que podemos considerar suficiente que ustedes conozcan. Según el mecanismo de producción, típico significa que es en un tiempo, o tipo aborto, o atípico en dos tiempos o modo parto, con borramiento, dilatación del cuello. Según el material eliminado, en completo e incompleto, y según se acompañe de un proceso infeccioso, de acuerdo a la gravedad de este, será el cuadro clínico. Se consideran abortos tempranos, aquellos que se producen antes de las 12 semanas, y abortos tardíos, posteriores a las 12 semanas y, por supuesto, antes de las 20. Esto es para ilustrar lo que les he comentado. Y aquí podemos desarrollar un poquito más el tema. Yo les decía que esta paciente que llega a nuestra consulta diciendo que tiene un atraso menstrual y que hace 24 horas empezó con sangrado y con dolor. Bueno, tenemos que hacer una correcta historia clínica. La anamnesis, ustedes saben que es fundamental interrogar antecedentes de uso de métodos anticonceptivos, ritmo menstrual, todo lo que nos pueda dar información para orientarnos. Puede ser que la paciente venga ya diciéndonos que ha hecho, supónganse, un test de embarazo, que le ha dado positivo, o puede venir simplemente con esta sintomatología sin ningún tipo de estudio complementario, ni ecografía, ni laboratorio, ni nada. Por lo tanto, después de hacer una correcta anamnesis, vamos a proceder a hacer el examen ginecológico de esta paciente. Siempre hay que explicarle que el examen ginecológico es fundamental para poder nosotros completar nuestro diagnóstico, nuestra sospecha diagnóstica, a partir de los datos tomados de la anamnesis. ¿Qué vamos a poder ver en un examen ginecológico bimanual? Vamos a poder objetivar que esta paciente tiene metrorragia. Al revisarla, más allá del dolor espontáneo que ella nos refiere, podemos detectar que refiere dolor. Vamos a encontrar que el útero se encuentra aumentado de tamaño, con la disminución de la consistencia del cuello uterino, que esto es típico de los embarazos, y aquí algo que es fundamental, que el orificio externo del cuello está cerrado. Entonces, con esta clínica, yo puedo pensar que esta paciente está embarazada y que esta paciente tiene una amenaza de aborto, pero no tengo más datos que esto. Y es a partir de ahí donde yo voy a proceder para continuar con el diagnóstico. Supongamos que esta paciente concurre a la consulta con esta misma sintomatología, pero con un dolor más considerable, una metrorragia más abundante, y nosotros al revisarla, que en general esto puede llegar a ser más frecuente en consultas de guardia que de consultorio externo, pero podemos verlo también en el área externa. Lo que vamos a ver, que a diferencia de la amenaza de aborto, aquí vamos a tener todo el conducto permeable. Y en esta otra entidad que considera el aborto inminente, dice que ya toca partes fetales. Ya en el aborto en curso nosotros vamos a considerar que tenemos un cuello permeable y que podemos llegar a detectar partes fetales y de esa manera no tenemos dudas de que el aborto está en curso. Puede suceder que la paciente haya tenido expulsión de material, muchas veces en su domicilio, a veces nos traen el material que han expulsado, otras veces no lo han hecho, pero al revisarla podemos nosotros encontrar, por ejemplo, restos ovulares en vagina, el útero subinvolucionado, el cuello entreabierto, la persistencia de esta metrorragia. Entonces ahí ya tenemos el diagnóstico, por ello ya no necesito ni ecografía si estoy viendo que tengo material, por ejemplo, frente a mis ojos. Eso es un aborto incompleto, no cabe la menor duda. Pero en las pérdidas más tempranas, más precoces, cuando se ha expulsado el total del producto de la concepción, a lo mejor la revisamos, ya el cuello se encuentra cerrado, va involucionando, disminuye el tamaño uterino y por supuesto también hay menos metrorragia y menos dolor. Entonces, allí sí es muy importante tener en cuenta los antecedentes y también la evolución para ver si es necesario tomar conducta con algún tipo de evacuación o no si fuese necesario. Una ecografía, por ejemplo, en ese caso nos daría la información adecuada para ver si en cavidad quedan restos o no. Aquí ilustramos al útero
el saco gestacional, el feto, y la formación de un área de colección perisacular, que en la mayoría de los casos, uno cuando hace el tratamiento de la amenaza de aborto, ¿qué hace? Tiende a que este hematoma se reabsorba y que el embarazo siga su evolución. Pero puede suceder que esto no sea así, que este hematoma aumente de tamaño y que se produzca directamente la apertura total del cuello con la expulsión del producto de la concepción. Aquí vemos un esquema justamente del útero con su cuello completamente dilatado y la aparición de restos ovulares ya en vagina. El aborto consumado ya completo va a ser, digamos, un cuadro clínico donde yo lo único que voy a hacer, como les decía recién, es controlarla clínicamente a la paciente. A diferencia del aborto incompleto, donde voy a tener que evacuar la cavidad uterina a través de una maniobra, como es el raspado uterino instrumental. ¿Qué diagnóstico diferencial vamos a tener que hacer con el aborto? Estos que tenemos aquí son los más comunes. Un sangrado por la implantación, cualquier patología orgánica del aparato genital, los cuadros disfuncionales, un embarazo ectópico fundamental y tema también de este encuentro, y la gestación molar. Un aborto puede, digamos, evolucionar favorablemente, sin complicaciones, o las puede presentar. Las complicaciones que puede presentar un aborto principalmente son estas. La hemorragia, que cuando es considerable puede llevar a la paciente a un cuadro de shock hipovolémico, con toda la clínica que tiene el shock hipovolémico, una paciente taquicárdica, hipotensa, sudorosa, donde la piel está pálida, sudorosa, pegajosa. Esto lo podemos objetivar en base a la cantidad y al volumen de sangre perdida. Por lo tanto, es muy importante establecer medidas que tiendan urgentemente a estabilizarla hemodinámicamente. Pero la otra complicación temida es la infección. En general, la mayoría de los abortos incompletos, cuando son febriles, están infectados. Y se caracteriza esto porque la paciente tiene febrícula, metrorragia, pues puede ser fétida, dolor pélvico. Pero el cuadro, digamos, si evoluciona a una infección mayor que exceda los límites del útero y se pueda extender a otros órganos vecinos, como por ejemplo las trompas, hacer una peritonitis, ya tiene, digamos, una clínica completamente diferente, es el aborto séptico, ¿sí? Que representa una emergencia sumamente grave, con una alta mortalidad, más del 80%, y la paciente puede llegar a un cuadro ya de sepsis y shock séptico con una disfunción multiorgánica. Y como evolución de esto también en el síndrome de Mondor, del cual vamos a hablar ahora. ¿Cuál sería entonces la clínica de esta paciente con aborto séptico? La fiebre, escalofríos, mal estado general, dolor abdominal, el sangrado vaginal, de aspecto a veces purulento. Cuando en general han mediado maniobras, digamos, clandestinas, donde la práctica se ha realizado bajo falta de higiene y condiciones de asepsia, es muy frecuente ver este tipo de complicaciones. En general, los gérmenes involucrados pertenecen a la flora endógena de la vagina y en el cuadro específico del síndrome de Mondor interviene un germen que es el Clostridium perfringens. Este es un cuadro realmente dramático que evoluciona en pocas horas y se denomina síndrome de Mondor o síndrome tricolor porque tiene estas tres características. La paciente va a tener anemia y eso le va a dar un tinte pálido a la piel, va a tener ictericia, que le da un color amarillento, y la cianosis, un color azul. Esto es un cuadro toxémico hemolítico porque hay liberación de justamente toxinas al torrente sanguíneo. Entonces vamos a tener esto, hemólisis severa, vamos a tener un cuadro de shock con una hipotensión refractaria, una coagulación intravascular diseminada con acidosis metabólica,
insuficiencia renal aguda y de otros órganos, o sea, un fallo multiorgánico, que va a llevar en poco tiempo a la muerte de esta paciente. De modo que son pacientes graves que tienen que estar tratadas en unidad de terapia intensiva con los especialistas que puedan manejar estos casos de altísimo riesgo. ¿Cómo vamos a manejar? ¿Sí? Doctor, mire, ¿podría cerrar la pestañita que dice que está compartiendo la pantalla, que me dificulta para leer el resto de la diapositiva? ¿Podría ser? Ahí está. Perdón, Muchas no me había gracias. dado cuenta. Ahí está. Hasta ahora, con respecto a la forma de presentación clínica, pueden interrumpirme, chicos, la evolución clínica, ¿les ha dejado alguna duda de cómo se presenta? No, doctor, muy claro. No, sí, ¿quién hablaba? Bueno, entonces seguimos. La idea, ¿no es cierto?, de manejar cada uno de estos cuadros clínicos depende justamente de la situación. En la amenaza de aborto yo voy a tratar de que este embarazo continúe su evolución. Entonces ahí vamos a tener que identificar las causas. Recuerden que muchas veces las infecciones urinarias, las infecciones vaginales, pueden estar asociadas a amenaza de aborto. Por eso dentro de nuestra rutina pedimos todo esto que tenga que ver con análisis de orinas, cultivos, etc. La otra conducta es indicarle a la paciente el reposo en cama y la abstinencia sexual. Y también podemos administrarle un suplemento de progesterona. Nosotros usamos la progesterona natural micronizada en dosis de 200 a 400 miligramos cada 12 horas, que la podemos dar por vía oral o por vía intravaginal. La vagina es una vía donde la absorción de la medicación es muy buena, así que a mí me gusta mucho usarla por vía intravaginal. Y por supuesto, haremos el seguimiento clínico de esta paciente con ecografías, con laboratorios, dosajes de subunidad beta, y vamos viendo qué evolución tiene. Por supuesto, si el cuadro clínico lo permite. Le pediremos la ecografía y le diremos, señora, véngase la semana que viene, vamos a evaluar si este hematoma, que ya lo podemos haber visto en una ecografía previa, nos aparece en el primer control, se ha reabsorbido o continúa. Entonces, el tiempo que va a demandar esto dependerá de la gravedad del cuadro que se presentó desde el inicio. Por ahí, digamos, los trabajos científicos no avalan del todo la eficacia del reposo y la administración de progesterona en la amenaza de aborto, teniendo en cuenta que la mayoría de los abortos, como yo les conté al principio, tempranos, tienen causas genéticas y casi el 50% igual va a terminar en aborto. Con respecto al aborto incompleto, es decir, aquel cuadro clínico donde la paciente ya había expulsado el material, pero en forma incompleta, siempre la paciente la vamos a hospitalizar. Acá muchas veces me preguntan, ¿la amenaza de aborto hay que internarla? La amenaza de aborto se puede manejar en forma domiciliaria, ambulatoria, y no hace falta internarla. Pero por supuesto hay que advertirle a la paciente que si aumenta el dolor, aumenta el sangrado, o expulsa algún tipo de material, allí inmediatamente debe dirigirse a una guardia hospitalaria para su asistencia. En el caso del aborto incompleto, una vez que ya tenemos hecho el diagnóstico y la paciente está hospitalizada, procederemos a hacer la evacuación de la cavidad uterina mediante un raspado uterino o una aspiración manual endouterina. Este es el cuadro que a mí me interesa que ustedes puedan, digamos, visualizar la gravedad que tiene. Este aborto séptico sin duda va a ser una paciente hospitalizada, como yo les dije, en UTI, y por todas esas características de cuadros de shock y demás que presentaba, debemos, entre las medidas terapéuticas, realizar una expansión de volumen, asistencia mecánica respiratoria, oxigenoterapia, puede ser necesaria la transfusión de hemoderivados, la administración de antitérmicos, y por supuesto le vamos a solicitar los exámenes complementarios que requiera el caso, a través de laboratorio e imágenes. Cuando decidí implementar la antibiótico terapia de cobertura, tiene que ser una antibiótico terapia de amplio espectro y por vía parenteral, y siempre no olvidarnos de mandar cultivos para bacteriología. Hay distintos esquemas, sepan ustedes que la antibiótico terapia es una triple asociación. Les menciono las más comunes aquí: la asociación de metronidazol con ampiocefazolina, clindamicina con metronidazol o quigenta,
ampisulbactam y clindamicina, ceftriaxona y metronidazol. Bueno, en realidad, de acuerdo a la disponibilidad farmacológica que tengamos, será la asociación que nosotros hagamos. Es importante que antes de tomar cualquier conducta terapéutica con esta paciente en cuanto a intervención quirúrgica, hagamos la administración por lo menos 1 hora antes de los antibióticos. Y después estos antibióticos van a continuar por lo menos por 48 horas y después incluso por vía oral durante unos 7 a 10 días. Y bueno, si tenemos restos en cavidad uterina, por supuesto, y es un embarazo pequeño, podemos recurrir a una práctica de evacuación mediante raspado instrumental o la aspiración manual endouterina. Pero si tenemos que hay restos de un embarazo de una mayor edad gestacional, lo ideal es inducir la expulsión de esos restos con oxitocina, prostaglandinas y después proceder al raspado. ¿En qué casos vamos a ser más agresivos? Es decir, hacer una histerectomía. En los casos que la paciente tenga una mala evolución, con un cuadro de una endometritis grave, con mala respuesta al tratamiento, que haya una gangrena uterina o una perforación uterina amplia, no puntiforme. Y por supuesto que uno siempre tiene que intentar conservar la fertilidad, pero también tenemos la obligación de preservar la vida de la paciente. Bien. Dentro del aborto, yo les había mencionado este cuadro, que es el aborto recurrente. Se define como la pérdida de 3 o más embarazos consecutivos antes de la semana 20 de gestación y representa el 0,5 al 2% de los embarazos. Puede ser primario o secundario y tenemos que identificar las causas, que son un poco las que yo ya les mencioné para el aborto en general. Las causas uterinas, metabólicas, endócrinas, infecciosas, genéticas, las trombofilias, las inmunológicas y las ambientales. Lo que es importante es el asesoramiento genético en esta paciente, porque es realmente muy angustiante para una pareja que logran, digamos que la mujer quede embarazada, pero lamentablemente se interrumpe esta gestación y no logran un embarazo a término. Entonces es muy importante que nosotros podamos, antes de autorizar el nuevo embarazo, que se puedan identificar las probables causas que originan este episodio recurrente. Esto es un poco para ampliar lo ya dicho. Y otra situación con la que nos podemos encontrar, muchas veces con un embarazo que veníamos controlando y que clínicamente venía bien, es el huevo muerto y retenido. En este caso, tenemos retención del embrión o del feto 2 semanas más allá de su muerte. Tiene una frecuencia del 20% y tiene una clínica que nos puede orientar. Por ejemplo, puede ser esta paciente que venía a su control de rutina y que de pronto está con una escasa metrorragia, también con dolor, y nos va refiriendo que los síntomas, por ejemplo, generales neurovegetativos típicos del embarazo van desapareciendo, pueden involucionar los signos genitomamarios, puede estar esa metrorragia escasa, uno la revisa y a lo mejor el útero está con un tamaño menor que la menorrea, se negativiza la subunidad beta y si tenemos disponibilidad de hacer la ecografía, podemos ver la ausencia de la actividad cardíaca y de los movimientos. En este caso, si nosotros ya teníamos una ecografía que nos informaba que había un embrión con vitalidad, el hecho de que nos traiga una segunda ecografía donde ya esto no existe, bueno, no hay mucho para pensar en el diagnóstico. Pero si la paciente no tenía una ecografía anterior y estamos en una edad gestacional muy precoz, no nos apresuremos a hacer el diagnóstico de embarazo detenido, porque puede ser que todavía, por la precocidad del embarazo, no veamos los elementos que necesitamos, que son los latidos cardiofetales, digamos la cinética fetal, y esto en general se da en pacientes con embarazos de menos de 7 semanas, y no nos podemos aventurar a dar ese diagnóstico hasta no tener por lo menos 2 ecografías separadas por lo menos por 10 días, una de otra, entre 7 a 10 días, y que corrobore justamente la falta de actividad cardíaca y cinética fetal. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Digamos, adoptar una conducta expectante en general tiene mucho menos éxito y más riesgo de que termine en un aborto incompleto y en una hemorragia. Entonces, en este caso, para el embarazo detenido, también hacemos la administración de misoprostol para justamente
lograr la evacuación espontánea en la cavidad uterina y posteriormente completar la evacuación con un raspado. Doctor, Sí, ¿misoprostol es por vía oral o se utiliza? lo podés dar por vía oral y lo podés dar también por vía intravaginal. Ah, Nosotros el misoprostol lo hemos usado siempre para el embarazo detenido, ¿sí? Y aquí les muestro las dosis. Inicialmente esto se usaba para el tratamiento de las gastropatías por antiinflamatorios no esteroides, y el misoprostol es un análogo de la prostaglandina E1, que tiene como acción contracciones en el músculo liso uterino y la maduración del cervix. En general, hasta las 12 semanas de gestación podemos aplicar hasta 3 dosis. La presentación comercial vienen en comprimidos de 200 microgramos, justamente para usar por vía intravaginal o vía oral. Podemos esperar para hacer una segunda dosis de otras 4 tabletas entre 3 a 12 horas después de esa primera aplicación, e incluso hasta una tercera dosis, tanto luego de una aplicación vaginal como vía oral. En general, la mayoría de las pacientes, dentro de las 24 horas de la administración del misoprostol, van a tener el aborto. Y cuando la edad gestacional es un poquito mayor, más de 13 semanas, reducimos la dosis. En vez de hacer 4 tabletas, le hacemos 2 tabletas de 200. Y repetimos la misma dosis cada 3 horas hasta un máximo de 5 aplicaciones. También aquí, un alto porcentaje de pacientes va a presentar el aborto entre las 10 a 15 horas posteriores, el 90% en las 24 horas y el resto en 72 horas. Lo importante cuando uno administra el misoprostol es también ver qué tiempo de gestación tiene la paciente, porque por ahí la administración ambulatoria, es decirle, mire señora, cuando vaya y tenga sangrado, vaya a la guardia. Hay que tener cuidado porque a veces la metrorragia con la que llegan es importante y a veces te encontrás en la guardia con una paciente totalmente desestabilizada, que ha tenido el aborto en su casa y que realmente se complica mucho el manejo cuando esto no ha sido advertido de forma adecuada. Bien, hasta aquí. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Le puedo hacer una consulta? Te escucho. En relación a esto que estábamos hablando entonces, ¿en qué casos es aceptable la administración de misoprostol y que sea ambulatorio, digamos, que la paciente no quede ahí o no debe ser internada? En general, cuando son embarazos... de la acción, quiero decir. Claro, sí, mira, en general cuando son embarazos pequeños, de menos de 12 semanas, hay protocolos que no sugieren la internación de la paciente. Si vos me preguntás lo que dicen estos protocolos, yo te puedo dar lo que te puedo decir con mi experiencia. En general, si son embarazos pequeños, por ahí la metrorragia no es tan importante, pero ya un embarazo de 13, 14 semanas, cuando vos tenés que va a haber la expulsión de un feto, una placenta. Yo he tenido y he recibido pacientes que se les ha administrado en domicilio o en una consulta de la tarde la pastilla y han llegado a las 3, 4 de la mañana, posteriormente a la guardia, en estas condiciones que yo te comenté. Por lo tanto, hoy por hoy, por ejemplo, con los protocolos del IVE, sí, la administración la hacen ambulatoria, pero yo lo haría con mucha prudencia, porque la verdad que la complicación de la hemorragia está y se ve en las guardias. Así que en principio, para contestar tu pregunta, te dirían que mientras mayor es la edad gestacional, mayor es el riesgo de esta complicación. En embarazos más precoces quizás no sea tan manifiesta. No sé si te responde la pregunta. Sí, gracias. Con respecto al manejo del aborto y de sus cuadros clínicos, ¿quieren que les aclare algún otro concepto o podemos pasar al siguiente tema? Doc, yo quería hacer una consulta cortita. Sí. En caso de una paciente con endometriosis, es el tema de los antibióticos, ¿hay algo que no se le pueda administrar cuando tiene embarazos a repetición y todo? Abortos, perdón. Perdón, primero que el embarazo, digamos, es parte del tratamiento de una endometriosis. Por ahí la endometriosis lo que puede hacer es ser una causa de infertilidad de esa paciente,
no veo la relación de la pregunta con respecto al embarazo o a la administración de antibióticos. Por el tema de que leí que las pacientes con endometriosis también suelen tener una mayor probabilidad de abortos. Mira, en general, pero más allá de eso, eso no cambia el manejo de esta paciente al momento de que presente la clínica, ¿sí? O sea, no hay relación en la conducta terapéutica que haya que implementar de acuerdo al estadio evolutivo en la que se presenta la consulta, más allá que la causa sea endometriosis o cualquier otra causa. Pero te repito, la endometriosis en general mejora con el embarazo. Si la paciente logra un embarazo, parte del tratamiento de una endometriosis, de hecho. Ah, ok, genial, gracias. ¿Alguien más o continuamos? Sí, doctor, me hizo acordar algo mi compañero. En la administración de misoprostol, ¿se realiza o estaría aconsejado realizar la administración de antibióticos como profilaxis, como medida de prevención o no? No. Se hace la administración, se hace la expulsión. En general, si son abortos tempranos, en general no van seguidos de evacuación instrumental, y por eso es importante, ¿no es cierto?, el asesoramiento de la paciente en cuanto a las eventuales complicaciones para que esté advertida y en caso de aparecer pueda concurrir a la guardia. ¿Es lo mismo entonces, ya sea por un proceso de interrupción que por un huevo retenido? Claro, lo que pasa que muchas veces dependerá de la evaluación del caso, porque si es una paciente que tiene una febrícula o vos tenés dudas acerca del origen de la pérdida, además porque ahora cambió mucho con esto de la autorización, ¿no?, de la práctica, pero nosotros hemos visto mucho el tema de las maniobras bajo condiciones de clandestinidad, y ahí le dabas antibiótico profiláctico sin duda, ante la sospecha de cualquier tipo de maniobra, pero en general, si esto no es así, no haría falta en teoría de administrar el antibiótico. Por supuesto, Gracias. te repito que si el laboratorio nos está indicando signos de infección o la clínica la mínima sigue el signo de infección, hay que hacer cobertura. Muy amable. Bien. Embarazo ectópico. Cuando esta paciente venía a nuestra consulta con metrorragia, con dolor, parte de los diagnósticos que tienen que rondar en nuestra cabeza es el embarazo ectópico. Y de hecho lo tienen que sospechar, y de hecho las tienen que examinar a la paciente para descartarlo. Porque esto pasa mucho, por ejemplo, el paciente, ¿cómo me va a revisar? ¿No? ¿Esto me puede provocar un aborto? No, de ninguna manera. Todo lo contrario, señora, yo la tengo que revisar porque justamente tengo que descartar si esto es un embarazo en evolución, si se está expulsando, si es un ectópico. Es decir, hay que explicarle a la paciente la necesidad del examen para descartar patologías que las tenemos que tomar tempranamente. ¿Cómo lo definimos el ectópico? Es el embarazo en el cual el huevo se implanta y se desarrolla fuera de la cavidad uterina. Va a incluir también los embarazos que están en la porción intersticial de las trompas, o sea, la parte que se llama el cuerno del útero, inclusive a nivel cervical. Es el gran simulador de la ginecología, porque acá el tema es sospecharlo, ¿sí? Es llegar al diagnóstico con la sospecha y no con una complicación. Con respecto a las localizaciones, el aborto tubárico es el más frecuente, el 95%, y ya vamos a ver en un esquema las localizaciones, pero la ampular es la más frecuente, el 70%. En la porción ampular de la trompa se asienta la gran mayoría de los ectópicos tubáricos. Y hay otras localizaciones mucho menos frecuentes, como a nivel ovárico, a nivel abdominal, cervical, e inclusive en cicatrices previas de cesárea, pero son raros. Con respecto a la frecuencia, aparecen entre 1 a 200, 300 embarazos, más frecuentes en las multíparas, por supuesto en edad reproductiva, y es responsable el cuadro clínico del 10% de la mortalidad materna. Aquí vemos un esquema con las localizaciones que recién les mencioné. El cornualo intersticial, el ísmico, el ampular, y también inclusive en la fimbria, fíjense, a nivel ovárico, a nivel cérvico-uterino, y en la cicatriz de una cesárea, y a nivel también abdominal.
Estas imágenes son ilustrativas de una trompa. Esto está haciéndose un procedimiento laparoscópico, donde se observa una trompa dilatada, engrosada. Algunos la definen como una morcilla. Aquí quizás se ve mejor. Fíjense ustedes, acá está el útero, la trompa dilatada en su extremo distal, de coloración azulado, el ovario. Esto es un ectópico que no sea complicado aparentemente. En el embarazo intersticial o cornual, fíjense la pieza operatoria, cómo aparece el ectópico en esta zona del cuerno. Estos son diagnósticos ecográficos. Otra imagen del cuadro, el embarazo ovárico y el embarazo abdominal, que es sumamente raro. El embarazo cervical también puede considerarse un ectópico. Es un cuadro que puede dar hemorragias realmente severas, muy graves, y que afortunadamente su frecuencia es baja. Por eso nos vamos a abocar más a lo que es el ectópico tubárico, que es donde la mayoría de las localizaciones están. ¿Qué factores lo pueden predisponer? Ustedes imagínense que una vez que se produce la concepción, el traslado, ¿no es cierto?, de ese huevo fecundado hacia la cavidad uterina debe hacer un recorrido, que es a través de la trompa. Por lo tanto, factores que retardan o impiden el transporte de ese huevo, como puede ser una malformación de la trompa, una obstrucción, procesos inflamatorios, son causa de ectópico. Factores que favorecen también la receptividad de la mucosa tubárica, como por ejemplo alguien mencionó recién la endometriosis. ¿Y qué factores de riesgo puede tener esa paciente? De nuestra anamnesis surge que puede haber tenido episodios de ectópicos previos o algún tipo de cirugía en las trompas, procesos inflamatorios pélvicos, ligaduras, fertilizaciones, el DIU, tabaquismo. Acá con el DIU yo quiero hacer una observación. Cuando uno a veces les dice el DIU, ¿aumenta o disminuye la incidencia de ectópico? La respuesta es, por ser un método anticonceptivo, la disminuye. Lo que pasa que en caso de quedarse embarazada con DIU, la posibilidad de que este embarazo sea un ectópico es mayor. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, paciente con DIU, el DIU es un método anticonceptivo, por lo tanto, va a disminuir la incidencia de un embarazo ectópico, salvo que se embarace, y en ese caso, se lo repito, puede hacer un ectópico. Con respecto a la anatomía, bueno, vimos en la macroscopía la trompa dilatada, rojovenosa con aspecto de morcilla. Puede haber un hematosalping, que es la acumulación de sangre dentro de la trompa. Podemos encontrar una ruptura de la pared de la trompa. Y en la microscopía es patognomónico encontrar en la histopatología las vellosidades coriónicas en la luz de la trompa. ¿Cómo puede evolucionar este cuadro clínico? Puede pasar inadvertido como una regresión espontánea. En el caso de la localización ampular, la evolución más frecuente es el aborto tubárico. En el caso de que la localización sea ísmica o intersticial, es más frecuente la ruptura tubárica. Y imagínense, a partir de ese hecho, el proceso va a complicarse gravemente, dando un cuadro de abdomen agudo ginecológico. Otras evoluciones, la migración y el desarrollo secundario, y el embarazo atérmico, que lo menciono, pero es un hecho excepcional. Esto es lo que realmente debemos temer, que la paciente llegue a nuestra consulta con un cuadro de abdomen agudo a punto de partida de un embarazo ectópico tubárico roto que no se diagnosticó, porque no es lo mismo proceder con un cuadro clínico donde no está la complicación, que nos da tiempo hasta programar una cirugía, a que tengamos que intervenirle a la paciente en extrema urgencia y en condiciones de inestabilidad hemodinámica y mal estado general. Bueno, esto es un poco para ejemplificar las evoluciones. Siempre vamos a tener signos de hemorragia interna, pérdida sanguínea negruzca, a veces con trozos de caduca. El signo del Proust, que es la acumulación de sangre en la zona del Douglas, y muchas veces por irritación del nervio frénico, el signo de Lafont, que es la sensación de dolor a la altura del hombro. En la ruptura tubárica hay irritación también peritoneal, es un cuadro de dolor con shock agudo.
también la pérdida sanguínea oscura y el hematocele. Ustedes tienen que tener en cuenta que una paciente con estas características, el cuadro es estrepitosamente agudo. Va a sentir un dolor como empuñalada y va a llegar a la guardia precisamente en esas condiciones. Muchas veces hasta chocada. Por lo tanto, ustedes no deben llegar al diagnóstico en esta etapa. Siempre, y lo insisto como lo dije al principio, hay que sospecharlo. ¿A través de qué? De todos estos recursos que nosotros tenemos. La clínica, con la anamnesis, por supuesto el examen físico general y ginecológico, el laboratorio, tener una subunidad beta por lo menos, la ecografía, si es por vía transvaginal, nos da incluso información más precisa, con la ausencia del saco ovular, en cavidad, la presencia de un tumor anexial, líquido en el fondo del saco de Douglas, e inclusive hasta podemos ver el embrión con latidos con la ubicación ectópica. También tengan en cuenta que siempre considerar la posibilidad que sea un embarazo, como les dije al principio, precoz, donde todavía no vemos, ¿no es cierto?, la ubicación normotópica, pero puede estar asociado al cuerpo lúteo del embarazo como un tumor anexial y no ser un ectópico, es parte del diagnóstico diferencial también. Cuando hacemos la cultocentesis, que es la punción del fondo del saco de Douglas, obtenemos sangre oscura no coagulable, eso es diagnóstico. Y también se hace el raspado uterino para estudio histopatológico y aparece algo que se denomina signos de Arias Estela, donde la histopatología revela que hay una mayor secreción de glándulas a nivel endometrial con células con núcleos agrandados, hipercromáticos, por acumulación de ADN en esos núcleos. Y finalmente la laparoscopia, que nos va a diagnosticar, en vivo y en directo vamos a estar viendo el ectópico en su localización. Por eso el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con un aborto uterino, un cuadro de anexitis, de EPI, ruptura de quiste folicular, un tumor ovarioquítico, un mioma, una apendicitis. A ver, cuando uno tiene los exámenes complementarios y el cuadro claro, se puede hacer el diagnóstico con más facilidad. El tema es cuando no tenemos más que nuestro examen físico y la anamnesis para poder llegar al diagnóstico y lo antes posible. ¿Cómo se va a presentar? Cuando el ectópico es un cuadro clínico no complicado, puede estar asintomático o síntomas inespecíficos. Y es donde yo les dije que debemos hacer el diagnóstico. Esa es la etapa que nos va a permitir poderle informar a la paciente la situación, internarla y programar, ¿no es cierto?, la cirugía que corresponda. Y en el complicado, siempre vamos a tener este atraso menstrual, el dolor abdominal empuñalada, la metrorragia, en borra de café, la irritación peritoneal por el hemoperitoneo, acompañado de náuseas, de vómitos, distensión abdominal, aumento de la temperatura y el compromiso cardiovascular con hipovolemia, taquicardia, shock, hipotensión. ¿Qué vamos a encontrar en el examen ginecológico? La vamos a revisar y vamos a encontrarnos el cuello doloroso a la movilización, el tumor anexial, el abombamiento en el fondo del saco de Douglas por la acumulación de sangre en esas zonas de declive y un aumento del volumen uterino, pero discreto, es decir, quizás no acorde con el tiempo de gestación. En general, tengan en cuenta que son síntomas que se van a presentar bastante precozmente, entre las 6 y 8 semanas, porque imagínense que un trofoblasto que anida en la trompa, en un tejido, ¿no es cierto?, que no está preparado para eso, va a producir justamente una complicación destruyendo ese tejido en forma muy precoz. Esta tríada del dolor, el sangrado y la masa anexial está descrita como típica, pero no crean que siempre se encuentra todo. Por eso es lo del ectópico como el concepto del gran simulador de la ginecología. Cuando nos da tiempo de hacer todos los estudios, cuando tenemos las sospechas, las determinaciones gonadotrofinas pueden ser útiles para llegar al diagnóstico. Recuerden, con un embarazo normoevolutivo, los niveles generalmente se duplican cada 2 o 3 días, pero cuando los niveles son inferiores a este porcentaje, en 48 horas de incremento de la beta-HCG, puede hacernos sospechar la presencia de un ectópico. Esta es una imagen
típica, ¿no?, de un embarazo tubárico. Acá se ve bien la vesícula, o sea, el saco gestacional, el embrión, el útero donde está la flecha por encima de la tumoración, y aquí estaría en la trompa ubicado el embarazo ectópico. Otra imagen similar, el útero y el embarazo ectópico. Lo que le decía de la punción del Douglas es muy útil, ¿no? Tiene un valor predictivo positivo alto, entre 80 y 95%, con falsos positivos alrededor del 5%, e índice de falsos acá decir negativos del 10 al 15%. Ahora, yo les dije que cuando se obtenía sangre fresca, no coagulada, hacíamos el diagnóstico, pero por ahí podés hacer la punción y obtener un líquido que no es sangre, que sea un líquido peritoneal claro. La prueba es negativa, pero piensen que si siguen sospechando ectópico, ese puede ser un ectópico no complicado, o sea que no lo descarten. Lo que les comentaba del raspado uterino con la histopatología de la reacción de Arias-Estela. Una laparoscopia, nuevamente, donde vemos el útero y esta gran trompa dilatada. Y ahora, ¿cómo lo vamos a manejar? Bueno, el objetivo son estos dos que están resaltados acá. En primer término, preservar la vida de la paciente. Y en segundo término, intentar preservar su fertilidad. Por lo tanto, de acuerdo a la clínica, será que yo mantenga conductas expectantes, establezca un tratamiento médico o directamente haya que intervenir quirúrgicamente a la paciente. ¿En qué casos vamos a realizar tratamiento expectante o tratamiento médico? Siempre que las pacientes o no tengan síntomas o sean síntomas mínimos, estén hemodinámicamente estables, sean tumores anexiales pequeños por debajo de 3,5 centímetros, que vayamos controlando y tengamos descenso de los niveles de gonadotrofinas por debajo de 1000, que no haya complicaciones, que tengamos posibilidades de hacer el estricto seguimiento hasta que esa prueba de embarazo se negativice, por la posibilidad de la regresión espontánea. Y lo mismo en el caso del que decidamos instaurar alguna terapia como tratamiento médico, siempre que tengamos estabilidad hemodinámica, que hayamos hecho un chequeo de la función hepática y renal y estén normales y la paciente tenga deseo de fertilidad. También con posibilidades de seguimiento ambulatorio, siempre hablando de tumores anexiales pequeños, ¿no? O niveles séricos de gonadotrofina, en este caso también en descenso, por debajo de 3000. ¿Qué es lo que damos? Como tratamiento médico implementamos el metotrexate, ustedes saben que es un antagonista del ácido fólico. Los esquemas, por ahí si quieren después lo pueden leer, pero el concepto que yo quiero que les quede es que si hacemos tratamiento médico podemos usar metotrexate en esquemas de monodosis o en esquemas de multidosis y que luego tenemos que hacer también los controles semanales hasta que la titulación de la HCG esté por debajo de 5 unidades por mililitro. ¿Cuándo vamos a decidir intervenir quirúrgicamente a la paciente? En tumores anexiales que tengan más de 4 centímetros, que haya complicaciones, como los que estuve mencionando, el hemoperitoneo, o haya contraindicación o directamente una falla del tratamiento médico. Y este tratamiento quirúrgico va a tener a la laparoscopia como la elección, o sea, el gold standard. ¿En qué casos? Siempre en pacientes con estabilidad hemodinámica, por la rápida recuperación y menor hospitalización que se obtiene a través de un estudio de una intervención endoscópica. No es lo mismo hacer una laparotomía que una laparoscopia. Por supuesto que tenés que tener los medios y un personal adiestrado para realizarla. Por eso es tan importante que yo haga el diagnóstico antes de que la paciente se me complique. Ya haré la laparotomía cuando sospecho la complicación con hemoperitoneo y la paciente está inestable hemodinámicamente. Con el concepto de intentar preservar la fertilidad, evaluaremos en qué condiciones está esa trompa para ver si podemos ser lo menos agresivos y lo más conservadores posibles a través tan solo de una salpingostomía, sobre todo en pacientes que tengan deseo de paridad o la trompa contralateral ausente por algún motivo, con otra cirugía previa. Ahora, cuando yo ya me encuentro con una trompa totalmente lesionada, es un ectópico recidivante, la paciente no tiene deseos de paridad, bueno, estaría indicada en ese caso hacer la salpingectomía. Y se menciona, a manera de
digamos, de conocimiento de ustedes, pero en realidad esto no se hace en forma frecuente, es la inyección, digamos, de cloruro de potasio, metotrexate, solución glucosada hiperosmolar por vía transvaginal con control ecográfico, o laparoscópico, lo cual es menos efectivo. Me interesa que recuerden estas dos cosas, entonces. La laparoscopía, paciente con estabilidad hemodinámica, lo más conservador que se pueda. La parotomía, paciente inestable, con complicación de abdomen agudo. Si puedo conservar la trompa, lo hago, y si no, tengo que hacer la salpingectomía. Esto es para mencionarles rápidamente las conductas en las otras localizaciones. Ya salimos del tubárico, para decirles que en el cornual también hacemos la salpingectomía con la resección cornual, eso es lo tradicional, y cuando ya hay una ruptura uterina, que no es tan frecuente, pero que puede existir, puede ser indicada la esterectomía. En el embarazo ovárico, también resección cuneiforme del ovario, ovarectomía, curetaje del trofoblasto con sutura hemostática e intentar conservar el ovario, siempre esto por supuesto en pacientes jóvenes. El embarazo abdominal, que dijimos que era sumamente infrecuente, exige una laparotomía con la extracción fetal, en general en etapas tempranas, y podemos encontrarnos con que la placenta esté o no adherida a órganos vitales, y en caso de que no sea un órgano vital, hacemos la extirpación conjunta, y en el caso de que esté adherida a un órgano vital, ejemplo el colon, se hace la sección de cordón y se deja en su sitio de implantación para su posterior absorción. Y en el embarazo cervical, yo les comenté también que era un cuadro realmente complicado, porque pueden haber hemorragias que son inevitables, que exijan hacer una histerectomía, pero como elementos, digamos, de contención de ese sangrado, también se puede administrar metotrexate en el saco amniótico, con el grado cervicuterino, colocar a manera de hemostasia una sonda Foley, que se insufla dentro del cuello, y también está descrita la embolización bilateral de arterias uterinas. Bien, con respecto a embarazo ectópico, antes de pasar al último tema, ¿hay algo que necesiten que les aclare? Sí, doctor, tengo una consulta. Sí. En el caso de una paciente, ¿no?, con embarazo ectópico en trompa y se le hace la salpingectomía en una trompa, sigue siendo fértil, ¿no?, con la otra trompa sana. Por supuesto, tiene la Bien. trompa, si tiene la trompa contralateral sana, por supuesto, sí. Listo. Gracias. Doctor, yo tengo una consulta que es por un artículo que leí que estaban como presentando un proyecto en Estados Unidos para poder reimplantar este embrión de embarazo ectópico. Yo quería saber bien por qué no se puede implantar, porque leí como que podía hemorragia masiva el intentar reimplantarlo, pero también estaba pensando que no sé si el útero está preparado para eso y no ¿por qué no se podría reimplantar y cuáles serían las complicaciones de un reimplante de ese embrión? Mira, no he leído el artículo y ni tampoco tengo experiencia ni conocimiento de que acá se haya hecho. No puedo contestarte esa pregunta porque no he leído el artículo ni esa experiencia. ¿En dónde lo has leído? Lo busqué porque me dio curiosidad lo del reimplante de embarazo ectópico y me salió ahí en internet, apenas busqué reimplante de embarazo ectópico. Mira, es una práctica, te repito, que no se hace de rutina. Como que no se aprobó porque era como que eran muy conservadores los estadounidenses que lo querían hacer y por el riesgo de hemorragia no se aprobó. Claro, sí, yo realmente no te puedo opinar de una práctica que acá no hay experiencia y que en realidad... No, igual acá tampoco. No, bueno, sí. ¿Alguien más? Doctor, ¿cómo era lo del DIU que explicó? No, que si bien por ahí se confunde y se pone como factor de riesgo a la paciente usuaria de DIU para embarazo ectópico, pero cuando yo les decía que si yo te pregunto si el DIU aumenta o disminuye la incidencia de ectópico, la respuesta que yo quiero que den es que la disminuye. ¿Por qué? Porque el DIU en sí mismo es un método anticonceptivo. Lo que pasa que como no es un método 100%, ningún método es 100%, si la paciente se llega a quedar embarazada y es portadora de DIU, ahí es donde tiene más probabilidades de que ese embarazo sea un ectópico. Ese era el concepto que les quería comentar.
Bueno, gracias. Bien, con respecto al manejo, digamos, de cuidados intensivos, de esa complicación tan grave que es el ectópico complicado, ¿les ha quedado alguna duda? No, Bien, doctor. entonces pasamos al último tema, que es la enfermedad trofoblástica gestacional. Era otra de las patologías que se podían presentar en el primer trimestre del embarazo, pero afortunadamente no es tan común. Es una complicación poco común en la cual hay una proliferación anormal del tejido trofoblástico, ¿sí? ¿Cómo la podemos clasificar a la enfermedad trofoblástica gestacional? En benigna y en la neoplásica. O sea, la enfermedad trofoblástica benigna, representada por la mola hidatiforme, que puede ser completa o parcial, y a su vez la completa, hay criterios para definirla como de alto y bajo riesgo, y la neoplasia trofoblástica gestacional, que puede ser metastásica o no, representada por todas esas entidades, por la mola hidatiforme invasora, el coriocarcinoma, el tumor del sitio placentario y el tumor trofoblástico epitelial. Estos dos últimos, muy infrecuentes, mola hidatiforme y coriocarcinoma, más frecuentes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad trofoblástica en general? La edad de la paciente, menores de 16, mayores de 45, como siempre los antecedentes previos de la paciente en cuanto a enfermedad molar, las dietas pobres en carotenos, y la incidencia, tener en cuenta que es baja, pero por ahí los países asiáticos son los que tienen la mayor incidencia. Mola hidatiforme completa y parcial. Fíjense que en la completa tenemos ausencia de tejido fetal, en la parcial tenemos presencia de tejido fetal, embrión o feto o membranas. Entonces, ubiquémonos en el esquema inicial. Dentro de la benigna tenemos la mola hidatiforme. Y dentro de la mola la vamos a dividir en completa e incompleta, ¿de acuerdo? La mola completa, ¿sí?, tiene una etiología genética dada por un cariotipo 46XX en el 90% de los casos. Menos frecuentemente, el cariotipo es el 46XI. Ya volvemos a esta diapositiva. Fíjense ustedes que este cariotipo va a surgir de la fecundación de un óvulo inactivo, sin núcleo, con un espermatozoide haploide que tiene un solo par de cromosomas, que va a hacer la duplicación cromosómica para dar la mola completa con 46XX. Pero también puede surgir de la fecundación de dos espermatozoides, X o Y, con un ovocito que no tiene material genético de la madre, y dar, ¿no es cierto?, también la 46XX o 46XY, o sea, la mola completa heterocigota. A ver, no, pasé. A ver, no puedo volver, espérate. Vamos acá. Bien, ¿se entendió por qué sale la... Ah, perdón, espérense. Vamos acá. El cariotipo entonces 46XX y 46XY. ¿Cómo la vamos a ver a la anatomía patológica? Como racimos de uva, se ve todo un aspecto macroscópico muy característico debido al edema de las vellosidades coriales. Y en la microscopía, esta mola completa se caracteriza por la ausencia de tejido fetal, la degeneración hidrópica de las vellosidades coriales y la hiperplasia trofoblástica. Eso caracteriza la histopatología de una mola completa. ¿Cómo se va a presentar la paciente? Clínicamente con metrorragia, la gran mayoría de las veces, a veces hasta con expulsión de estas vesículas. Al revisarla vamos a detectar que la altura uterina supera a la edad gestacional por amenorrea.
Hay formación de quistes luteínicos en el 50% de los casos por las altas concentraciones de subunidad beta. Se puede acompañar de hiperemesis, de preeclampsia y menos frecuentemente de hipertiroidismo y también de embolización trofoblástica. Acá vemos el esquema de la mola completa con estas vesículas características. Otra imagen que ilustra lo mismo. Y la histopatología, donde se ven las vellosidades aumentadas de tamaño con una cavitación central y la hiperplasia del trofoblasto. Yo les dije que esta mola completa podía ser de alto riesgo o de bajo riesgo en base a factores predictores. La de alto riesgo va en un 30% puede evolucionar a una neoplasia trofoblástica. ¿Y cuáles son los indicadores? Los niveles de gonatrofina altos por encima de 100.000 unidades por mililitro, el crecimiento uterino exagerado, la presencia de quistes luteínicos grandes y la edad de la paciente, más de 40 años. Y de bajo riesgo, que no tiene factores predictores, en mucho menor porcentaje progresaría a una neoplasia trofoblástica gestacional. Y en la mola parcial, que es aquella en la que sí tenemos tejido fetal, que en general es un feto o un embrión con un desarrollo normal, porque en general tiene trastornos genéticos, el cariotipo triploide es el más frecuente, 69XXX. Y el mecanismo por el cual este trastorno genético determina la mola parcial es, el más frecuente, un ovocito fertilizado por 2 espermatozoides, pero acá sí participa el material cromosómico de la madre. Otros mecanismos pueden ser un ovocito fertilizado por un espermatozoide diploide o un ovocito diploide fertilizado, pero la polispermia es el mecanismo más frecuente. También en la patología vamos a ver vesículas, vamos a ver fragmentos placentarios, membranas fetales, las anomalías en el desarrollo del embrión o el feto, y en la microscopía también las mismas vellosidades parecidas a la mola completa, pero aquí la hiperplasia trofoblástica es más focal y pueden haber atipias celulares. Con respecto a la clínica, también similar, muy frecuente la metrorragia, o sea, puede simular un aborto en curso o incompleto, una altura uterina siempre mayor que la menorrea, la preeclampsia, pero en este caso se asocia quizás menos frecuentemente con hipertiroidismo, hiperemesis y los quistes luteínicos. Y aquí el comportamiento es benigno prácticamente, porque solo un mínimo porcentaje progresa a una neoplasia trofoblástica gestacional. O sea, que la mola quilotiforme completa, la que es de alto riesgo, tiene un 30% de chance de malignizarse. Y la de bajo riesgo, menor chance. Y la mola parcial, en general, tiene comportamiento benigno. Ese es el mecanismo por el cual surge el cariotipo triploide de esta entidad. Una fotografía ilustrativa de la mola incompleta, en mayor detalle, y la histopatología que les mencioné. ¿Cómo hago el diagnóstico de un embarazo molar? Lo importante es recurrir a los exámenes complementarios de rutina, laboratorio, ecografía y clínica. En el laboratorio vamos a tener las determinaciones elevadas de gonadotrofina y en la ecografía, por la visualización de todas estas vesículas que presenta la mola, aparece una imagen típica que se describe como en tormenta de nieve. Y con respecto a la clínica, el aumento del tamaño uterino. ¿Cómo vamos a manejar el cuadro? Bueno, el tratamiento de elección es la evacuación uterina, siendo la aspiración manual endouterina una de las posibilidades, o el raspado uterino, siempre con el cuidado de las eventuales perforaciones. Recuerden que este es un útero grande, es un útero que está sumamente reblandecido, y que el riesgo de perforación, como en cualquier maniobra endouterina, digamos, está y hay que hacerla con extremada precaución. En el caso de la mola, en general no se recomienda el uso de oxitocina ni prostaglandinas, porque está descrito que puede aumentar la posibilidad de embolias del tejido trofoblástico. Si la paciente es RH negativa, y esto también se dice para el aborto, hay que evitar la sensibilización mediante la administración de la gamoglobulina anti-D. Una vez que yo he hecho la evacuación, tengo que hacer un seguimiento de la enfermedad molar.
¿Mediante qué? Mediciones seriadas de gonadotrofina, hasta que se te negativicen 2 resultados. Luego voy a seguir con un dosaje mes a mes, hasta los 6 meses, principalmente en la mola completa, que era la que tenía más chance por ahí de hacer una neoplasia, con examen clínico ginecológico al mes, y luego cada 3 meses hasta el año. O sea que fíjense cómo es muy importante, después de una evacuación molar, hacer un seguimiento exhaustivo de esa paciente y, por supuesto, indicarle por lo menos 1 año de anticoncepción. Y dentro de los anticonceptivos, el anticonceptivo oral combinado puede ser una muy buena alternativa. Aquí vemos una diapo que ilustra el crecimiento exagerado de ese útero. La imagen ecográfica en torbellino de nieve. Otra imagen que describe la placenta molar. Y ya podemos pasar al otro grupo de la enfermedad trofoblástica, que es la neoplasia trofoblástica gestacional. Esta puede aparecer de una paciente que ha sido portadora de una mola anterior o incluso después de cualquier otro evento obstétrico. Y como les dije recién, la mola invasora y el coriocarcinoma son los más frecuentes, seguido por el tumor del sitio placentario y el tumor de trofoblástico epitelial. Existen criterios dados por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia para el diagnóstico de la neoplasia trofoblástica gestacional, que son estos que yo les menciono aquí. Que tengan, por ejemplo, 4 o más mediciones de gonadotrofina que estén en meseta al menos durante 3 semanas, aumento también de la gonadotrofina de por lo menos 10% más en 3 o más mediciones por 2 semanas, encontrar la presencia de coriocarcinoma en un diagnóstico histopatológico, o niveles detectables de gonadotrofina hasta 6 meses después de la evacuación de una mola, aun cuando estos niveles estén en descenso. Estos son criterios para diagnóstico de neoplasia trofoblástica. Dentro de estas, la mola hidatiforme invasora va a representar el 15% de los embarazos molares. Va a provenir de una mola hidatiforme y se va a caracterizar porque hay un crecimiento trofoblástico excesivo, con una extensa invasión local que va a incluir vellosidades completas que pueden comprometer tanto el miometrio como el peritoneo, la vagina, los parametrios, pero son excepcionales las metástasis a distancias. Si hacemos la anatomía patológica, vamos a ver cómo el endometrio está invadido por células y vasos del sitio del sincicio trofoblasto, y en la clínica va a debutar con cuadros de hemorragia severa, y a veces el diagnóstico lo hacemos directamente con una pieza quirúrgica por anatomía patológica. Acá vemos un útero con la invasión de la zona del miometrio, con zonas de hemorragia, zonas de necrosis, diagnóstico que se hace con la pieza operatoria. La otra entidad, el coriocarcinoma. Este sí, ténganlo en cuenta como un cuadro de extremada gravedad. Es un carcinoma, justamente se llama coriocarcinoma porque deriva del epitelio coriónico, es extremadamente maligno, es realmente un tumor totalmente anaplásico, de crecimiento muy rápido, y que aparte, a diferencia del anterior, sí da metástasis tempranas. Tiene un comportamiento como un sarcoma. El 50%, o sea, casi la mitad de los coriocarcinomas, provienen de una mola, pero recuerden que también un porcentaje similar puede provenir de otro embarazo. Con respecto a la anatomía, vamos a ver que son masas friables, necróticas, hemorrágicas, que invaden el miometrio, el endometrio, inclusive puede llegar hasta la serosa. Pero al hacer la histopatología, la ausencia del patrón vellositario es típica, y las metástasis tempranas son frecuentes. Con respecto al tumor del sitio placentario, es una entidad menos frecuente aún, variante rara de esta, del coriocarcinoma, se desarrolla en el sitio de implantación de la placenta luego de un embarazo normal o de un aborto. Y se ve en la anatomía patológica como un nódulo polipoideo que infiltra el miometrio y la serosa y predominan las células del sitio trofoblasto. En general está limitado al útero y tiene esta característica, que es insensible a la quimioterapia. Por lo tanto, el tratamiento es quirúrgico. Y para mencionar el último cuadro clínico, el tumor trofoblástico epitelial,
que a su vez es una variante del tumor del sitio placentario a partir del trofoblasto extravelloso. Estas son las imágenes de cómo se ve un coriocarcinoma con estas zonas que les comenté de invasión tan características. Zonas de necrosis, de hemorragias, esta anaplasia tan marcada. Y estos serían los métodos a los que yo puedo recurrir para hacer el diagnóstico de una enfermedad metastásica. La evaluación clínica siempre, por supuesto, la valoración semanal cuantitativa de la subunidad beta, el laboratorio con la función hepatorrenal, una radiografía de tórax, TAC, una eco transvaginal, una TAC abdominopélvica, una TAC o resonancia de cerebro y la punción de líquido cefalorraquídeo en el caso de que tengamos signos neurológicos de sospecha de metástasis en cerebro o TAC en cerebro negativa. ¿Cómo hacemos la clasificación pronóstica de la enfermedad neoplásica gestacional, trofoblástica gestacional? En estadios. El estadio 1 es la enfermedad limitada solo al útero. La 2 cuando ya se extiende a órganos pélvicos o a la cúpula vaginal. El estadio 3 cuando ya se extiende a pulmón y la 4 cuando tenemos enfermedad de distancia. Y hay un score de riesgo donde, digamos, los ítems que valora este score están puntuados desde el 0 al 4, que ya voy a mencionarles rápidamente cuáles son esos ítems, y el resultado va a ser que el score de riesgo puede ser de bajo riesgo cuando ese puntaje es hasta 6 puntos, de alto riesgo cuando es igual o superior a 7, y de ultra alto riesgo cuando es igual o superior a 13. Entonces, los elementos a valorar son la edad de la paciente, el antecedente del tipo de embarazo que ha tenido, el intervalo que pasó desde el fin de la gestación hasta el inicio de la quimio, los valores de subunidad beta al inicio del tratamiento, el mayor tamaño tumoral que puede haber tenido la paciente, si tiene metástasis en lugar de las mismas, y la terapia de quimioterapia que pueda haber tenido en forma fallida. Todo eso entonces aquí, como ven, se va puntuando y el resultado va a ser bajo riesgo, alto riesgo y ultra alto riesgo. ¿Por qué es importante esto? Por esto. Por cómo voy a encarar el tratamiento de la neoplasia trofoblástica. En general, esto lo tiene que manejar un equipo interdisciplinario que esté formado por el ginecólogo, por el oncólogo, por el médico clínico. Y el concepto aquí que yo quiero que les quede es lo siguiente. En la enfermedad trofoblástica gestacional de bajo riesgo, la primera línea de elección es hacer una quimioterapia, una monoquimioterapia con metotrexate. Las dosis las pueden leer posteriormente. A diferencia de la enfermedad trofoblástica de alto riesgo, donde se hace poliquimio. En este caso hacemos monoquimioterapia con metotrexate como primera línea y se continúa hasta que se negativiza la subunidad beta. Y después se administra un ciclo de consolidación, por supuesto monitoreando semanalmente los niveles de beta-HCG. ¿Cuándo se considera que hay resistencia al tratamiento? Cuando hemos determinado que 3 valores de esa subunidad beta se mantienen en meseta o se elevan más del 10% en 2 muestras. Y consideramos que hay remisión cuando ya tenemos, después de haber hecho esa consolidación, 3 dosajes sucesivos negativos. Para la neoplasia de alto riesgo y la de ultra alto riesgo, recuerden entonces como primera línea la poliquimioterapia. En el caso del tratamiento quirúrgico, lo dejamos para el tumor del sitio placentario, que yo les dije que era quimioresistente, entonces en ese caso está indicada la histerectomía. ¿Y en qué caso también la histerectomía, por ejemplo? Antes de hacer una quimioterapia, en neoplasias no metastásicas, en pacientes con paridad cumplida, o como ayudantes de quimio en enfermedad local y también con paridad cumplida. La radioterapia, reservada para pacientes con metástasis en sistema nervioso, y siempre recordar el asesoramiento de la Consejería en Salud Reproductiva, la anticoncepción con los anticonceptivos orales, sobre todo. Si se trata de una mola, uno le debe aconsejar a esa paciente demorar por lo menos 6 meses, como mínimo, un embarazo luego de que se normalizan los niveles de gonadotrofina. Pero si es una neoplasia trofoblástica gestacional, uno tiene que darle por lo menos asesoramiento de anticoncepción por 1 año, año y medio, y en el caso de que la neoplasia sea de ultra alto riesgo, directamente no recomendar el embarazo.
Bien, hemos llegado con los conceptos que yo quería dejarles hasta este punto. ¿Quieren preguntar algo sobre esta última parte? ¿Podría explicar el tratamiento nuevamente, doctor? El tratamiento, volvemos a lo que les decía recién. A mí no me interesa que, por ejemplo, marquen en tanto detalle las dosis y demás, porque ustedes son alumnos de pregrado que tienen que tener los conceptos de la materia, pero de alguna manera no me interesa que sepan estas dosis con lujo de detalle. Simplemente identificar dentro de las, digamos, variantes que tenemos de enfermedad trofoblástica gestacional, cuáles son más agresivas, cuáles van a responder a tratamiento quimioterápico, en qué caso estaría indicado la cirugía, y en el caso de la valorización de los scores de riesgos, en base a la puntuación de todos esos ítems que yo les mencioné, es la posibilidad de implementar como tratamiento una monoquimioterapia con metotrexate, en segunda línea también se menciona la actinomicina D, pero continuando sí o sí estrictamente los controles de su unidad beta, de acuerdo a los valores, es como vamos a interpretar la respuesta a ese tratamiento. Si esa gonadotrofina se mantiene en meseta, o si se eleva, o si se negativiza, bueno, en base a eso yo puedo decir que hay resistencia o remisión. Y en la de alto riesgo, hacer la asociación de poliquimia. Con que ustedes, por ejemplo, recuerden esto, yo me conformo. Y saber que el tratamiento de esta neoplasia trofoblástica va a ser interdisciplinario. No solo del ginecólogo, sino donde participa un oncólogo, un clínico, etc. Esto es lo que quería, digamos, remarcarles. Gracias, doctor. ¿Alguien más, chicos? No, doctor, muchas gracias. Bueno, les vuelvo a repetir que la idea del teórico es presentarles los temas para que ustedes los puedan ampliar y, por supuesto, si nos podemos ver en forma presencial o se genera algún tipo de reunión virtual a partir de esta situación epidemiológica que estamos viviendo, bueno, será una nueva oportunidad para encontrarnos y aclarar dudas. La mayoría de los teóricos, por no decir todos, se van a dar online, así que lo que vamos a estar expectante es con la presencialidad en las instituciones, porque aparentemente se vendrían, todavía no está nada oficial, pero algunas medidas restrictivas en este sentido, así que bueno, estaremos a la espera de qué es lo que nos comunica el Ministerio. Bueno, chicos, que tengan un muy buen día, una muy buena mañana. Buenos días. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.